Ah, ¿y cómo se identifica o cómo se hace cuando en una persona cuando se encuentra así? Ah, bueno. Perdón. Entonces, de los primeros auxilios, vamos a definirlo como son los primeros cuidados que va a recibir una víctima antes de que llegue una unidad especializada al lugar de los hechos. Entonces, por ejemplo, si por algún motivo usted, ¿verdad? Por algún motivo, en la calle hubo un accidente y necesitan ayuda urgente, o fue un accidente múltiple, es decir, que por ejemplo un bus extraurbano o una camioneta tuvo un accidente y hay varios heridos. Y entonces necesitamos brindarles cuidados a sus pacientes. Entonces, si usted, ¿verdad? Si usted es profesional o un médico, enfermero, o la persona que esté, ¿verdad? Que sea capaz de realizarlo, entonces va a brindar primeros auxilios o los primeros cuidados antes de que llegue la ambulancia al lugar en que sucedió el accidente. ¿Verdad? Entonces a eso nos referimos con primeros auxilios. Por eso dice primeros auxilios, porque es lo primero, ¿verdad? Los primeros cuidados que yo puedo hacer para mantener viva a la persona o para mantenerla estable en lo que llega la ambulancia, ¿verdad? En lo que lo llevan a un hospital. Entonces se utiliza para ayudar a víctimas y que se recuperen lo antes posible, porque es que los primeros minutos son los más cruciales. Entonces, si yo no actué en los primeros minutos, puedo provocar que el paciente o la persona se complique y que pueda morir incluso en el transcurso en el que va en la ambulancia. Entonces yo puedo todavía mantener con vida a ese paciente o por lo menos estable en lo que llega a un servicio de salud. Entonces los primeros auxilios es lo primero que yo puedo hacer como profesional de salud si en dado caso se requiere mi ayuda. Pero debo saber, ¿verdad? Entonces no solo me voy a meter a hacer las cosas si no las sé. Tengo que saber, tengo que tener el conocimiento. Entonces, los primeros auxilios es eso, lo primero que yo puedo realizar o en lo primero en que yo pueda ayudar a esa persona en lo que lo llevan a un hospital, perdón. ¿Sí? Y entonces me ayuda a mí para poder recuperar o hacer que se recupere mucho más rápido mi paciente o la persona. Entonces, si yo actué bien, cuando llegue la ambulancia lo van a llevar inmediatamente al hospital y lo van a poder salvar y se va a poder recuperar. Porque pude darle algunos cuidados antes de que lo llevara. Entonces, eso hace la diferencia. Y es muy importante porque vean que muchas personas mueren porque no llega rápido la ambulancia y porque no hay personas que se animen a brindar primeros auxilios. Y no necesariamente que no se animen, sino que no estén capacitados o que no sepan cómo realizarlo. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos, porque en cualquier momento puede pasar, en su comunidad, en su casa, en la calle, en cualquier lugar. Entonces debe tener el conocimiento y realizarlo correctamente, porque es que usted va a brindar primeros auxilios, pero deben ser de calidad. ¿Verdad? Entonces si yo no lo sé, mejor evito meterme para evitar dañar al paciente. Pero entonces eso es lo primero que yo hago, ¿verdad? Los primeros auxilios es lo primero que yo puedo dar, en lo primero en que puedo apoyar a esa persona. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Consiste en evitar que el paciente se ponga grave o que empeore porque no hice una buena actuación o porque no actué, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene una lesión, tuvo algún accidente, por ejemplo, hemorragia, fractura, cualquier situación, mi objetivo al brindar primeros auxilios es evitar que se ponga grave o evitar que empeoren esas lesiones. Y entonces hay que hacer todo aquello de lo que estemos seguros. ¿Sí? Prestemos atención. Dice, haremos solo todo aquello de lo que estemos seguros. Entonces yo debo estar segura de lo que conozco.
Si yo sé cómo actuar en una fractura, si yo sé correctamente los pasos a seguir, sé lo que puedo y lo que no puedo hacer, lo ayudo. Si no lo sé, si no estoy seguro, si estoy nervioso, no puedo hacerlo, porque entonces puedo empeorar al paciente. Entonces mi objetivo es recuperarlo, es mantenerlo estable en lo que yo lo llevan a un servicio de salud, pero solamente me meto o realizo la actividad o brindo primeros auxilios solamente si lo sé realizar, si tengo el conocimiento y estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Vamos a definir entonces o vamos a hacer una diferencia entre urgencia y emergencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo urgencia y emergencia. Entonces la urgencia es una situación en la que una persona necesita ayuda, pero que no está en riesgo de morir, o por lo menos no en ese momento. Entonces la persona necesita ayuda, pero no, por ejemplo, ahorita no está muriendo, o en este momento no tiene riesgo de morir, como podría ser una fractura, un golpe, un esguince. Sí necesita ayuda de un médico o de una persona de salud, pero en este momento no tiene riesgo de morir. Si pasa más tiempo, pues sí tendría riesgo, pero en este momento no tiene riesgo de morir y sí necesita ayuda. Esa es una urgencia. Y una emergencia es una situación en la que si una persona no recibe ayuda ahorita, en minutos va a morir. Esa es una emergencia. Hay una persona, tiene hemorragia. Ejemplo, necesita atenderse inmediatamente, porque si pierde más sangre va a morir en unos minutos. Eso es una emergencia, que si se dan cuenta es lo contrario a urgencia, porque en la urgencia no tiene riesgo de morir, por lo menos en este momento. Y en emergencia sí, si no lo atiendo ahorita, va a morir. En hemorragias o en atragantamientos, ¿verdad? O asfixia. Si me estoy ahogando con un alimento, si ya no puedo respirar, puedo morir. Si no me atienden ahorita. Si no me realizan la maniobra de Heimlich, me voy a morir ahorita. ¿Está clara cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Sí, ¿Sí, chicos? Sí, licenciada. Muy bien. Esa es la diferencia. Quiero que lo tengamos claro. Dentro de los primeros auxilios también vamos a ver la conducta paz, que consiste en proteger, alertar y socorrer. Conducta paz, proteger, alertar y socorrer. Y entonces vamos a ver cada uno de ellos. Proteger, hay que asegurar el lugar de los hechos, a nosotros mismos y a las víctimas con el fin de evitar accidentes. Es decir, si por ejemplo el accidente fue en la calle y la persona quedó justo en medio de la carretera, yo debo asegurar el lugar de los hechos. Debo proteger el lugar. ¿Para qué? Para que a mí no me hagan daño en lo que yo estoy ayudando a la persona y tampoco le hagan daño a la persona que está necesitando mi ayuda. Para evitar otros accidentes. Entonces, ¿qué hago? Depende, ¿verdad? Porque yo tengo que evaluar qué le sucedió al paciente. Si yo sé que probablemente tiene fracturas, no lo debo mover. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le pido a otra persona que por favor desvíe los carros al otro carril, por ejemplo, o que coloquemos piedras, algo para que las personas se den cuenta que hay un accidente. Entonces es el primer paso de la conducta paz, proteger. Yo debo proteger el lugar en el que está la víctima para evitar dañarme a mí y para evitar que le hagan daño a la persona. Y así evitamos también que hayan otros accidentes. Ese es el primer paso, proteger. Alertar. Hay que avisar al servicio de asistencia médica rápidamente. Es decir, antes de brindar primeros auxilios, ya tuve que haber protegido el lugar, ya protegí al paciente y me protegí a mí. Bueno, necesito llamar inmediatamente a un centro de asistencia médica, a una ambulancia, para que vengan lo más pronto posible. Y entonces, cuando yo llamo, indico dónde fue el accidente, cómo ocurrió, cuántas víctimas hay, es decir, cuántos heridos hay, y si hay algo en el entorno que pueda agravar la situación. Que entonces sería, por ejemplo, el lugar del accidente, bueno, estamos en la ruta interamericana, por ejemplo, digo yo la dirección.
¿Cómo ha ocurrido? Bueno, un automóvil atropelló a una persona de la tercera edad. ¿Cuántas víctimas hay? Una persona. Y si hay algo en el entorno que lo pueda agravar, está en medio de la carretera y los carros están pasando. Tengo que informar todo eso, ¿sí? Pero para eso yo debo estar calmado, ¿verdad? Porque si no, no me va a entender nada la persona que me está escuchando y tampoco voy a dar una información correcta. Entonces ya protegí el lugar en el que estoy, ya protegí a la persona, ya me protegí a mí y entonces necesito llamar inmediatamente para que lo más pronto posible venga una ambulancia. Y entonces indico en dónde fue el accidente, cómo ocurrió, cuántas heridas o cuántos heridos hay y si hay algo en el entorno que pueda hacer agravar la situación o que pueda provocar accidentes o que pueda agravar la situación de la persona herida. Es lo que debo informar. Proteger, alertar y entonces el último paso, socorrer. Como ya protegí, como ya llamé, ahora sí puedo ayudar. ¿Cómo voy a ayudar? Primero necesito estar calmado. Y es lo que decíamos, yo tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo. Si no estoy seguro, mejor evito realizarlo. Entonces, actúo manteniendo la calma, tengo que estar tranquilo. Debo contar las víctimas, es decir, si fue un accidente de camioneta, por ejemplo, ¿cuántos heridos hay? Y si hay heridos ocultos, es decir, si hay personas que quedaron en el interior de la camioneta, debajo de la camioneta, o que cayeron a un terreno, por ejemplo, tengo que contar a todas las personas que estén heridas. Realizar el triage, que vamos a ver más adelante. El triage es una clasificación que se hace a los heridos para verificar quién requiere mi atención inmediata y quiénes pueden esperar unos minutos más. ¿Sí? Después de eso hago una valoración inicial, es decir, tengo que visualizar a la persona. Si ya realicé mi triage, ya detecté quién es el que necesita urgentemente, que si no lo atiendo ahorita se va a morir. Bueno, ya vi quién es, entonces voy a valorar. Voy a ver cómo es el estado del paciente, si tiene hemorragia, si a simple vista tiene fracturas, si está consciente, si está inconsciente. Extremar la precaución en el manejo de la víctima, tener cuidado. No puedo movilizarlo, de preferencia. No debo movilizarlo. Y si ha habido un accidente de tráfico, siempre hay que apagar el vehículo. Es decir, si yo vengo en un vehículo, por ejemplo, y quiero ayudar, tengo que apagar primero mi carro para evitar algún tipo de accidente también. Entonces ahí sí puedo ayudar. Para ayudar entonces tengo que estar calmado, tengo que contar cuántos heridos hay. Incluso puedo pedir a alguien, si hay un médico, una enfermera, alguien que esté cerca, Ah, realizar el triage. Entonces ya dijimos, el triage, yo tengo que clasificar a las personas, ¿verdad? O a los heridos según la necesidad. Entonces veo quién está más grave y quién necesita mi apoyo ahorita, porque si no lo apoyo se va a morir. Porque hay personas que pueden esperar un poquito más, ¿verdad? Que por ejemplo tienen fracturas pero están conscientes, entonces pueden esperar un poquito. Pero si hay una persona que tiene hemorragia, que está inconsciente, inmediatamente tengo que atenderlo. Y vamos a ver más adelante qué tengo que hacer en esos casos. Pero entonces ya realicé el triage, tengo que valorar, tengo que ver a simple vista si tiene fracturas, si tiene hemorragia, si está consciente, si está respirando, todo. Y tener cuidado al tocar a la víctima. Porque como les digo, si por ejemplo a simple vista no veo que tenga fracturas, de igual forma tengo que tener cuidado, porque no sé si tiene fracturas internas. Entonces debo tener cuidado. Esas son las precauciones que yo debo tomar en cuenta para brindar primeros pasos básicos de los primeros auxilios y vamos a ver los 7 pasos básicos. Entonces ya dijimos que los primeros auxilios son la ayuda básica. Es una ayuda necesaria que se le da a una persona que tuvo algún accidente o que tuvo una enfermedad hasta que llegue un médico o un profesional de salud y que se encargue de esa situación, ¿verdad? Pero entonces yo puedo apoyar en este momento en lo que llega la ambulancia, en lo que llega el médico y ya se encarga de conservarlo vivo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos se requieren primeros auxilios? Bueno,
cuando hay asfixias, cuando hay fracturas, cuando hay quemaduras, golpes, hemorragias, por mencionar algunos. Hay una cantidad de situaciones en las que se requieren primeros auxilios, ¿verdad? Por eso son las más comunes, por así decirlo, en las que usted tiene que aplicar ayuda o brindar ayuda. Entonces, los 7 pasos básicos que yo debo seguir para dar primeros auxilios, el número 1 es contrólate. Antes de yo poder ayudar a una persona, si yo quiero dar primeros auxilios, debo mantener la calma. Para que entonces, si estoy calmado, puedo actuar bien, puedo actuar rápido, pero bien hecho, ¿verdad? Entonces no se trata solo de hacer rápidas las cosas, sino lo trabajo rápido, pero también lo hago bien. Y entonces así ayudo a la persona que lo necesita. De la, del estado emocional que yo tenga va a depender cómo ayude al paciente. Entonces, especialmente recuerde que, bueno, los pacientes van a estar preocupados, van a estar ansiosos, van a tener dolor según sea el accidente, ¿verdad? Entonces no puedo yo ponerme también nerviosa ni me voy a poner a llorar frente al paciente, porque entonces lo voy a empeorar emocionalmente y puede empeorar también a nivel físico. Entonces yo necesito mantener la calma, calmarlo a él también, pedirle su colaboración, decirle, explicarle todo lo que yo voy a realizar y entonces para que él me colabore y se mantenga tranquilo también. Entonces depende de cómo yo actúe, de esa forma va a ser mejor su recuperación, porque cualquier cosa mínima que usted pueda aportar puede ayudarlo a que no sea un caso grave. Entonces, por ejemplo, en una fractura, si usted está presente y le coloca, por ejemplo, unas tablillas para inmovilizar el miembro, usted ya cumplió ahí algo y evitó entonces que pudiera crearse otro tipo de fracturas o fracturas internas o que pudiera generar algún daño o hemorragias. Bueno, como lo inmovilizó, ya tuvo una acción ahí y entonces se previnió o se previno, se previene que entonces esté peor, ¿verdad? Por eso necesitamos nosotros conocer los primeros auxilios, pero también actuar correctamente. Entonces debemos estar calmados, debemos estar seguros de lo que estamos haciendo para poder ayudar. De la seguridad personal, que es la número 2, se trata de brindar una ayuda libre de riesgos. Entonces es lo que hablábamos en la conducta paz, ¿verdad? Yo tengo que ver el lugar en donde ocurrió el accidente. Debo evaluar en qué lugar ocurrió, si está en medio de la carretera o si está, no sé, cerca del polvo, en dónde, en qué lugar. Y entonces tengo que visualizar si hay algún riesgo para la persona y para mí. Por eso debo aplicar también la conducta paz. Entonces, de esta forma, como les digo, yo evalúo el lugar, evalúo el área y veo si hay riesgos. Bueno, tengo que buscar la manera de quitar ese riesgo o por lo menos minimizar ese riesgo. ¿Qué es lo que les decía? Estoy en medio del asfalto, están pasando carros, bueno, coloco ramas, coloco piedras, no sé, algo que entonces le indique a los automóviles que hay algún tipo de accidente, ¿verdad? Entonces ya el número 1, contrólate. Ya me controlé, estoy calmado, estoy tranquilo. Número 2, seguridad personal. Bueno, ya evalué el lugar donde ocurrió el accidente. Ya me aseguré, es decir, ya estoy seguro, ya el paciente está seguro también, ya no va a haber otro tipo de accidente. Vamos al paso 3, evaluar al lesionado, al paciente. Entonces debo verificar su estado general, su estado de conciencia, que es lo que les decía, está consciente o no está consciente, le pregunta su nombre, qué día estamos hoy, tiene familia. Yo tengo que hacer plática para saber si está consciente. Cómo es su respiración, si está respirando muy fuerte o muy lento. La condición circulatoria, es decir, el pulso también, si está muy débil, si está fuerte, si está rápido. Y entonces luego puedo agitar un poquito, ¿verdad? O mover al paciente de sus hombros y le pregunto si está bien. Entonces con esa primera evaluación que yo ya hice, es decir, ya evalué su estado de conciencia, ya evalué su respiración, su pulso, ya le pregunté si se encuentra bien. Con eso ya puedo identificar si hay alguna lesión que pone en riesgo su vida, ¿verdad? Si no me responde, si está inconsciente, entonces yo debo evaluar lo que debo realizar. Si debo aplicar RCP, por ejemplo,
entre otros primeros auxilios, ¿verdad? Por eso tengo que evaluar yo el estado de conciencia, el pulso, la respiración, para que entonces yo sea capaz de poder saber a qué nivel tiene lesiones. Si solo tiene fracturas o tiene alguna hemorragia, tiene alguna lesión, tiene pérdida de conciencia, tengo que evaluar todo eso. Como ya lo evalué, entonces por supuesto que tuve que haber controlado los signos vitales, ¿verdad? Que son las señales que me indican que hay vida. Los signos vitales son lo que me indican que hay vida. Entonces cuento los latidos por minuto o el pulso y las respiraciones, ¿verdad? Las cuento ambos, los cuento de 30 o 20 segundos. Cuento por 30 o 20 segundos el pulso y la respiración y luego lo multiplico por 3 y entonces así obtengo el número de latidos por minuto, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces no me pase yo el minuto esperando el pulso y la respiración, sino que puedo controlarlo en 30 segundos, ambos, bueno, cada uno, ¿verdad? 30 segundos los latidos y 30 segundos las respiraciones, pero entonces de esta forma es mucho más rápido, no pierdo tanto tiempo y tengo un resultado exacto, ¿verdad? Esos son los principales signos vitales que yo evalúo, el pulso y la respiración. En caso de asfixia, por ejemplo, que puede ser por algún objeto, algún trozo de comida o porque hubo broncoaspiración, es decir, yo aspiré o jalé el alimento, etcétera, o por alguna alergia, ¿verdad? En caso de asfixia, ¿verdad? Puede ser por estas situaciones y ya vamos a ver cuando le toque exponer a sus compañeros, vamos a ver qué se hace en esos casos, qué se hace en el caso de asfixia. Pero entonces la asfixia regularmente es por un trozo de comida, por algún objeto extraño, porque me ahogué, por alguna alergia al alimento, medicamento, etc. La respiración de salvamento se aplica en caso de ausencia de respiración en la vía aérea desobstruida. Entonces, si por ejemplo el paciente no puede respirar, pero no tiene ningún objeto, es decir, no hay alimento, no hay alergia a algún objeto extraño, pero aún así no puede respirar, se aplica esta respiración. Y entonces de lo que se trata o su objetivo es restablecer el patrón respiratorio normal, es volver a que el paciente pueda respirar normalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Se realizan se deben realizar insuflaciones a cada 5 segundos, 12 veces por minuto, ¿sí? Entonces las insuflaciones es como si usted diera respiración de boca a boca, a eso se refiere, respiración de salvamento, pero solo en los casos en los que el paciente no respire, pero tenga la vía aérea despejada, es decir, no tiene objeto, no tiene alimentos, pero aún así no puede respirar. Entonces se aplican estas insuflaciones a cada 5 segundos y se dan 12 veces por un minuto. Se dan 12 insuflaciones en un minuto. Y entonces debo encontrar un ritmo. Por ejemplo, entonces sería contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 1. En el número 1 aplico la insuflación, ¿verdad? O doy la respiración. Y luego puedo contar 1, 2, 3, 2 e insuflo. Entonces ahí voy contando cuántas voy haciendo. El número que me indica cuántas voy haciendo es el último, ¿verdad? 1, 2, 3, 1 y insuflo, ¿verdad? O doy la respiración. A la siguiente, 1, 2, 3, 2. Esa sería la segunda, hasta 12 por un minuto, ¿verdad? Pero entonces es un tipo de técnica que me permite a mí salvarle la vida al paciente, restablecer su respiración, ¿verdad? Que respire adecuadamente, correctamente, y que entonces ya pueda ser llevado a un servicio hospitalario para saber la razón por la que no podía respirar. ¿Sí? Porque en este caso el paciente no tiene un alimento, no se está ahogando, no tiene un objeto extraño que esté bloqueando sus vías aéreas. Entonces hay que saber cuál es la razón, ¿verdad? Pero lo que usted puede hacer en ese momento es darle esas insuflaciones 12 veces por un minuto y entonces realiza el conteo, ¿verdad? En la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Que es otro de los pasos, que solamente es cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Solo en esos casos se aplica RCP. Entonces utilizamos una combinación
de respiraciones y también de compresiones torácicas que van a dar un masaje, ¿verdad? Es como si diéramos un masaje al corazón, pero de forma externa, ¿verdad? Porque usted no directamente toca el corazón, sino que hace un masaje de la forma externa. Entonces, nosotros nos debemos colocar perpendicularmente al paciente, es decir, frente al paciente, rectos, y entonces colocamos nuestras manos cerca del reborde costal. Abrazamos nuestras manos y presionamos fuerte con los brazos rectos. Estas compresiones no se hacen con los dedos, no se hace con la palma de la mano, se hace con el huesito, ¿verdad? Entonces no se hace con toda la palma ni con los dedos, sino como con la parte de abajo, en donde está la unión de la muñeca con su mano, ¿verdad? Donde está su hueso. Entonces con esa parte de la mano es que usted hace la fuerza, ¿sí? Entonces se coloca frente al paciente con sus brazos rectos, no tienen que estar doblados los codos, tienen que estar rectos. Su cuerpo es el que hace la fuerza. Entonces debe hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones hasta que tenga signos de respiración el paciente, ¿sí? Entonces hace 30 compresiones o 30 presiones en el pecho, ¿verdad? Y 2 ventilaciones, es decir, 2 respiraciones que le va a dar. Entonces hace 30, terminó con las 30, da las 2 ventilaciones, ¿verdad? Que ya vamos a ver también cómo se realiza, para que entonces sepamos en qué consiste y cuál es la diferencia, porque se acuerdan que les mandé a investigar cuál es la diferencia entre niños y adultos, ¿verdad? Porque se hace de diferente forma, no es igual. Entonces se trata de esto, ¿verdad? Para realizar compresiones yo me coloco frente al paciente de manera que me permita moverme. Entonces es el talón de mi mano sobre el esternón, ¿verdad? Es el talón de mi mano sobre el esternón. Entonces tengo que tener mi espalda recta, mis brazos rectos, es lo que le decía, mis brazos rectos, no los codos abiertos ni doblados, rectos, ¿sí? Entonces yo tengo que abrazar mis manos y con el talón de la mano yo hago la presión y utilizo el peso de mi cuerpo para hacer la compresión, ¿sí? Pero no es demasiada fuerza ni tampoco muy débil, sino que de manera que le permite al corazón responder o recibir ese masaje, ¿verdad? Y ya vamos a ver entonces más adelante cómo. Entonces tenemos, por ejemplo, también el triage, que ya habíamos hablado, pero vamos a explicar un poquito más. Entonces el triage es lo que les decía, es la clasificación de las víctimas o de los heridos, basándonos en la prioridad de atención. ¿Quién tiene prioridad para atender ahorita? Para evitar que la persona empeore, ¿verdad? Si yo me tardo. Entonces por eso yo debo hacer un triage, para evitar que empeore mi paciente porque no lo atendí rápido. Por eso lo clasifico. Entonces están los tipos de triage. Por ejemplo, la emergencia catástrofe, ¿verdad? En caso de catástrofes o de desastres naturales, entonces utilizamos esta clasificación. Es una clasificación por colores. Entonces está, por ejemplo, el verde, ¿verdad? El verde que no precisa ninguna atención especial y puede caminar. Puede que tenga una herida, pero superficial, algún golpe, pero sí puede caminar, no necesita atención inmediata. Y lo que les decía, puede tener un leve sangrado o una leve fractura, una fractura chiquita, en el color verde. En el color amarillo puede aplazarse su atención, aunque tiene que ser vigilado. Entonces podemos esperar un poquito, atenderlo, pero tengo que vigilarlo porque en cualquier momento se me puede complicar, que por ejemplo sería en una insuficiencia respiratoria. Sería, por ejemplo, que tiene muy lenta la respiración o muy rápida. Bueno, puedo esperar un poquito, atenderlo, no demasiado tiempo, pero siempre debo mantenerlo vigilado, ¿verdad? Le coloco oxígeno y lo tengo que mantener vigilado, controlar sus respiraciones, controlar sus signos vitales para evitar algún tipo de complicación. En el color rojo es cuando la persona hay posibilidad de recuperación si yo lo atiendo rápido. Es decir, en el color rojo sí se va a recuperar el paciente si yo lo atiendo ahorita, que sería cuando requieren, por ejemplo, RCP, ¿verdad? Reanimación cardiopulmonar, que en este momento que yo estaba con él tuvo un paro cardiorrespiratorio, entonces yo le puedo aplicar RCP y puede recuperarse si lo aplico ahorita.
y en el negro, que es cuando ya no hay posibilidad de recuperación y hay una muerte, ¿verdad? El negro es cuando ya la persona murió, falleció. Este triage es en caso de catástrofes o de desastres, ¿verdad? Y como decíamos, hay dos tipos de triage. Está, por ejemplo, este de catástrofe, pero también hay otro en el área hospitalaria. Entonces, en el área hospitalaria, por ejemplo, tenemos el nivel 1 o rojo, que es la persona que necesita atención inmediata. Cuando es rojo es porque es inmediato, es urgente. Entonces, ahorita necesita la atención. En el nivel 2 o naranja, la atención por el médico puede demorarse 10 minutos. Entonces, sí requiere apoyo, pero podemos esperar como máximo 10 minutos, ¿verdad? Es lo máximo que puede tardarse un médico en atenderlo, ¿sí? En el nivel 3 o en el amarillo, la atención por el médico puede demorarse 1 hora. Las personas que estén en triage o en color amarillo pueden esperar todavía 1 hora. Entonces, sí están, por ejemplo, graves, pero todavía pueden esperar, ¿verdad? No necesariamente tienen riesgo de fallecer ahorita. Entonces, puede esperar todavía 1 hora para atender. El nivel 4 o verde, que es la atención por el médico, que puede demorarse por 2 horas, ¿verdad? En el verde, pues la persona está un poco más estable, está consciente y entonces puede esperar 2 horas para atenderlo. Y en el nivel 5 o azul, la atención puede demorarse hasta 4 horas, ¿verdad? Son personas que tienen lesiones leves. Entonces, es importante conocer esto porque fíjense que los pacientes no lo entienden. Entonces, cuando llegan a algún tipo de emergencia o a la consulta o algún servicio hospitalario, dicen, no, es que no me atienden rápido y yo llegué primero y yo vine antes y yo madrugué. Sí, pero hay una clasificación. Entonces, yo debo tener como prioridad y mi prioridad son esas personas que ahorita tienen riesgo de morir. Y eso es lo que tenemos que entender, no solamente ustedes, sino que también los pacientes. Entonces, ustedes en algún momento han sido pacientes y probablemente no han entendido por qué no me atienden rápido, porque probablemente usted no estaba en un triage rojo, por ejemplo. Entonces, no es que se haga una discriminación, no es que no se le quiera atender, sino que hay una prioridad. Y mi prioridad son esas personas que están en riesgo de morir, que si no lo atiendo en 10 minutos se va a morir. A diferencia si una persona pues solo tiene dolor de estómago, puedo atenderlo, sí, claro que lo puedo atender, pero me tiene que esperar un poquito, porque yo necesito recuperar a esos pacientes que están en riesgo de morir. Entonces, por favor, hay que entender eso. Que sería más o menos así, ¿verdad? Así se encuentran los servicios hospitalarios, que es lo que les decía. Entonces, en el nivel de urgencia, el número 1, que es en color rojo, que es el tipo de urgencia que requiere resucitación, ¿verdad? El RCP. Y es una atención de forma inmediata, no se puede esperar ni un minuto más, en este momento se tiene que atender. El número 2, que es emergencia, es en naranja y se puede esperar de 10 a 15 minutos. En el amarillo, que es de urgencia, serían la espera de 60 minutos, ¿verdad? 1 hora. En el verde, que es una urgencia menor, 2 horas. Y en el azul, que es sin urgencia, ¿verdad? Como les decía, son lesiones leves, alguna fractura chiquita, 4 horas, ¿verdad? Entonces es importante conocer el triage porque entonces usted tiene que saberlo, usted tiene que entenderlo también, como paciente y como personal de salud, ¿verdad? Entonces de esto se trata, hay una clasificación, hay una prioridad que yo tengo. Yo tengo de prioridad esas personas que se me pueden morir en 5 minutos. Esa es mi prioridad. Entonces es lo que les decía, ¿verdad? No es que sea discriminación, no es que no se les quiera atender rápido, pero hay personas que requieren mi atención ahorita, inmediatamente, y yo en ellos me debo enfocar. Entonces, según la clasificación o según el tipo de atención o el riesgo que tenga la persona, de esa misma forma va a ser su atención, ¿sí? A eso se refiere entonces el triage. ¿Estamos? Para la valoración inicial tenemos que saber qué le pasa a la víctima, qué tiene la persona. Entonces en la valoración primaria yo evalúo su estado de conciencia, su respiración y su pulso, ¿sí? Su estado de conciencia es lo que les decía, le pregunto cómo se llama, si está bien, de dónde es, cuántos años tiene, qué día estamos hoy, en qué país vivimos, para ver si recuerda, si está consciente.
Le controlo la respiración, le controlo el pulso y luego puedo realizar una valoración secundaria, ¿verdad? Como ya evalué que sí está consciente, que sí está respirando y que sí tiene pulso, bueno, puedo pasar a una valoración secundaria que se trata de un examen detallado, es decir, un examen físico de la cabeza a los pies para ver en dónde tiene lesiones o heridas o hemorragias, pero antes de eso yo tuve que haber evaluado si está consciente, si está respirando y si tiene pulso. Si los tiene, entonces ya puedo hacer un examen de cabeza a los pies para evaluar en dónde tiene lesiones, en dónde tiene fracturas, hemorragias, etcétera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ABC de los primeros auxilios, que entonces la A se refiere a la conciencia. ¿Está consciente o inconsciente? Que es lo que les decía. Yo tengo que evaluar si está consciente preguntándole cosas generales, cosas que debería de recordar, ¿verdad? Como el día, cuál es su nombre, dónde vive, en qué país estamos, todo eso. La respiración, igual, si aún respira. La circulación, evaluar el pulso. Y en caso de que la persona no tenga pulso, se realiza RCP, ¿verdad? Si no tuviera pulso. También aplicamos la posición de seguridad. La posición de seguridad es una posición lateral, es decir, a los pacientes se les coloca de forma lateral. Se llama posición de seguridad o de recuperación y se usa en caso de que el paciente esté inconsciente, pero que tenga respiración y pulso. Que entonces aquí respondemos a lo que hablaba su compañera, ¿verdad? Respira y tiene pulso, pero está inconsciente, entonces lo coloco de forma lateral. ¿Por qué? Para evitar que entonces se atragante, se asfixie o que pueda tragarse sus vómitos o ahogarse con sus vómitos o entre otras cosas. ¿Verdad? Entonces yo al ponerlo lateral permito que él pueda vomitar, por ejemplo, y que no se lo trague o que pueda respirar mucho mejor. Entonces la posición de seguridad es especialmente para esas personas que están inconscientes pero que sí tienen respiración y sí tienen pulso, que es la pregunta que tenía su compañera, ¿verdad? Entonces, para mantenerlo estable, para que respire y para evitar que se ahogue con su vómito o que se ahogue por su saliva, entre otras cosas, o con hemorragia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la posición de seguridad? Se le coloca a la persona, primero está boca arriba y luego flexionamos o doblamos su brazo para formar un ángulo recto con su cuerpo. Con la pierna del lado interno tiene que estar recta y la otra pierna debe estar flexionada hasta formar un ángulo. Ahorita vamos a ver la imagen. Entonces giramos el cuerpo hasta que quede de lado y colocamos el dorso de la mano del lado externo debajo de la mejilla, que es de esta forma. Entonces está acostado, ¿sí? Yo con uno de los brazos, ¿verdad? De cualquier lado. Entonces, con su brazo y su pierna tengo que doblarlos, ¿verdad? Entonces, su brazo lo doblo y lo coloco sobre su pecho y su pierna también la doblo y entonces quedaría así, le doy vuelta, ¿verdad? Entonces, coloco su brazo de este lado, flexiono su pierna y entonces ya le doy vuelta y queda así, ¿verdad? Entonces, esta mano puede quedar o tiene que quedar debajo de la mejilla. Pero entonces vean que la pierna está flexionada, ¿verdad? Y la otra está recta. Entonces una está en línea recta y la otra está flexionada. Y entonces el brazo igual. Uno de los brazos queda debajo de la mejilla del paciente. Esa es la posición de seguridad, ¿verdad? Entonces está acostado. Yo quiero pasarlo a posición de seguridad. Entonces coloco primero esta mano flexionada y la otra. ¿Por qué flexionada? Porque no puede quedar aquí recta, porque entonces al voltearlo puede quedar sobre su brazo. Entonces para evitar eso yo coloco su brazo flexionado hacia arriba y el otro brazo sobre su pecho primero, flexiono su rodilla o su pierna y luego lo volteo. Y entonces ya queda así, ¿verdad? Queda esta pierna flexionada y queda su brazo ahorita en el pecho y luego puedo colocar su brazo o su mano debajo de la mejilla para proteger su cara. Entonces queda con la pierna flexionada. Esa es la posición de seguridad, ¿verdad? Es lo que yo puedo realizar para proteger al paciente en caso de que esté inconsciente, pero que sí respire y tenga pulso.
o para evitar que trague su vómito o trague sangre o se ahogue con su saliva. Esa es la posición